Bueno, en esta oportunidad les presento el Acheguetl guaraní, el abecedario, el alfabeto, ese sustantivo compuesto convencionalmente, ¿sí? Utilizando las primeras letras del vocabulario, la primera letra del abecedario, ¿sí? A, B, C, D, abecedario, alfabeto, alfabeta, gama. Entonces, esa construcción también lo trasladamos en un neologismo, ese neologismo que indica la presencia de la H, G. T es un sufijo del guaraní que indica cantidad. Entonces, logramos ese neologismo y lo relacionamos con el alfabeto guaraní, el Acheguetl. Contamos con 32 signos, ¿sí? Hecho grafemas y a la vez en su pronunciación fonemas. Esos 32 signos se componen de las siguientes letras o grafemas, ¿sí? A, Ch, E, G, G, I, Y, K, L, M, B, N, D, G, T, Ñ, O, P, R, C, T, U, V, U, y el último signo que es un puso, porque corta el sonido, ¿sí? Es decir, no tiene un sonido en especial, sino un corte, ¿sí? Entonces van a encontrar, o nos vamos a encontrar con muchas grafías que no estábamos acostumbrados a observar, como en este Acheguetl, ¿sí? La presencia de digramas. Digramas se van a llamar esas grafías compuestas como la che, la che nuestra, ¿sí? La che, la B, ¿sí? B, cuando escribimos un burucuyá o un baracá, ¿sí? D, cuando decimos dipoy, G, cuando decimos gaú, y T, cuando decimos añonte, ¿sí? Solamente, ¿sí? Y luego la particularidad de las vocales, que van a ser 12 vocales, ¿sí? Las conocidas por el castellano como A, E, I, O, U, donde no hay ningún inconveniente, y después va a aparecer U del guaraní, agua simplemente, ¿sí? Y después los signos de nasalidad, ¿sí? Esos signos de nasalidad que van a aparecer sobre estas vocales lo van a diferenciar de las primeras 6, ¿sí? Pues van a tener el sonido nasal, ¿sí? Vamos a utilizar todas las herramientas del aparato fonador, ¿sí? A, E, I, O, U, ¿sí? El guaraní hablante lo va a poder expresar con mucha facilidad, quizás a aquellos que no estamos acostumbrados a hablar en guaraní, se nos va a dificultar la pronunciación, que no va a ser tan marcada, así como yo lo hice, pero en realidad es para darle una significación y una notoriedad a la expresión, para que nosotros podamos ya agudizar los sentidos en la pronunciación. En las próximas clases vamos a volver a retomar y a darle mayor amplitud a esto que yo le estoy informando en este momento.